Este es el episodio 23 de la segunda temporada de Cositas de Niños. Y bueno, básicamente estamos más allá de la mitad de esta temporada. Ya hoy comienza el final del especial del Pride. Y digo comienza porque bueno, nos extenderemos hasta la siguiente semana con esta gran conversación que tengo hoy con Omar Ramos, que nos viene a presentar su libro Un hombre en tacones, un libro necesario en estos tiempos en los que la comunidad LGBT está siendo víctima de tantísima violencia, resultado claramente de la ignorancia y de información falsa, información incompleta, quiero pensarlo. Y qué mejor que un libro para, bueno, abrir la conciencia, abrir el criterio de quienes, bueno, todavía necesitan cambiar ese chip. Se acerca el inicio de uno de los especiales más importantes de esta temporada, que es el especial Salud Mental. Lo arrancamos en agosto, estate pendiente de las redes sociales de Cositas de Niños, en el cual bueno, tendremos grandes especialistas que nos vendrán a hablar de diferentes temas. Pero sin más, este es el episodio 23, un episodio con un hombre en tacones, de la segunda temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso que siempre nos dijeron que no podíamos tocar. Junto a expertos y amigos abordaremos desde una perspectiva abierta y clara esos asuntos que nos harán confrontarnos con nosotros mismos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños segunda temporada, porque para ser hombres primero debemos dejar de ser machos. Este es un episodio de Cositas de Niños y hoy tengo un gran invitado. Pero bueno, antes de presentar al invitado, sí quisiera platicarles un poquito, un back al respecto. Hace alrededor de 15 años, en una entrevista en CNN conocí a un hombre, un diseñador, se llama Prince Julio César, hoy es directivo de Miss Earth en Venezuela, y era un hombre que andaba en tacones. Y pues en este momento era como muy subversivo un hombre andando en tacones, y andaba con pantalón, andaba con camisa, como lo marcan las reglas sociales, pero andaba en tacones. ¿Cómo un hombre andaba en tacones? Tenía yo como 17 años en aquel entonces y quizá, bueno, más bien no entendí el mensaje realmente detrás de un hombre en tacones. Y ahora, 17 años después, en el camino, me topo con un libro que se llama Un hombre en tacones, de mi gran invitado que tengo esta tarde aquí, una superestrella, activista, periodista, escritor ahora. Omar, bienvenido a Cositas de Niños. Muchísimas gracias, mi querido Víctor. Me queda grande lo de superestrella, creo que me queda grande lo de activista, aunque me gusta informar a la gente, que es a lo que me he dedicado toda mi vida, a informar como periodista. Lo que sí soy es eso, periodista, y ahora muy orgulloso autor de este pequeño llamado Un hombre en tacones, que justamente nace, ¿no? De todos aquellos hombres que ya se pusieron los tacones, de aquellos que nos lo estamos poniendo y que queremos que los que vienen se los pongan con más facilidad, que no tengan que escribir un libro sobre la epopeya que es de repente decidir ponerte los tacones o que no tenga que salir en las noticias porque lo hacen, simplemente que lo hagan porque es algo muy simple y que no tendría que ser tan dramático. Entonces, ante toda esa situación, aquí estamos y es un gusto y un placer hablar con tu audiencia sobre mi libro. Pero antes de hablar del libro, creo que es pertinente conocer, pues, Omar. ¿Quién es Omar? Me encanta que me han hecho mucho esa pregunta desde que estoy promoviendo mi libro y como antes yo estaba del lado de las personas que preguntan, ahora que recibo la pregunta es muy complejo, creo que es muy complejo definir a alguien y más tratar de explicarlo en una pregunta, pero también es un desafío interesante, ¿no? Y lo que siempre respondo es que soy autor. ¿Qué soy ahorita? Ahorita soy autor. Ahorita mi prioridad es mi libro, es mi hijo, es mi orgullo, es un proyecto al que le he dedicado mucho tiempo de mi vida, primero como un sueño, luego como una meta, luego como una realidad y ahora presentarlo y tener esta etapa tan rica de hablar de él. Entonces, ¿qué soy? Soy un autor. ¿Qué soy? Soy un periodista. Toda mi vida he sido periodista, prácticamente toda mi vida profesional. Soy un tipo muy interesado en los temas LGBTs, en los temas de entretenimiento, que creo que siempre han sido un faro de luz importantísima en los temas LGBTs. Soy hijo, soy hermano,
Y soy un ser humano que trata de hacer cosas buenas para los demás y en particular para los hombres gays, porque mi interés es que estemos cada vez mejor y cada vez más felices y cada vez más conscientes y cada vez más informados. Algo muy importante, que estemos cada día más felices. Te voy a hacer una pregunta y es que a veces las personas piensan que, por ejemplo, ser transgénero es de un día para otro te levantas y dices: Ayer me llamaba Manuel, yo ya me llamo Carla". La gente piensa que cuando eres homosexual, ayer me gustaban las mujeres y, ups, hoy ya me gustan los hombres. ¿En qué momento Omar se da cuenta que es gay? ¿Cómo se da cuenta Omar que es gay? Yo sé que soy gay desde que tengo uso de razón. Yo sé que soy gay desde que iba en el kinder y desde que yo sentía algo por otro compañero al que veía. Éramos niños, ¿no? No sabía cómo describirlo y como lo describo en el libro, es que yo sentía algo hacia él que no sentía ni por mis papás, ni por mi familia, ni por mis amigas, ni por la maestra. Era algo muy especial, era algo distinto, ¿no? Entonces, ya después, bueno, obviamente el tiempo me hizo entender de qué se trataba, pero yo me recuerdo gay y sé que soy gay desde que tengo uso de razón, ¿no? Y justo tomando ese tema, y te lo digo porque estoy viendo una serie en la que la chica a los 16 años se asume como gay, pero la mamá le dice: no, es que estás muy pequeña, no entiendes lo que quieres todavía. Cuando seas mayor de edad lo vas a entender. ¿A qué te enfrentaste tú cuando te diste cuenta que eras gay? Yo me enfrenté al silencio. En mi familia jamás se hablaba de sexo y jamás se hablaba de sexualidad. Jamás se tocaba el tema. Eh, entonces a lo que me enfrenté fue al silencio. Y también a la información, porque desde muy niño he sido como muy avispado, y me gusta informarme de las cosas. Entonces yo sabía y tenía la conciencia que en los libros se encontraba la respuesta o que al menos quien escribía un libro pues estaba informado sobre el tema, ¿no? Entonces me acerqué mucho a los libros, me acerqué mucho a las enciclopedias, me acerqué mucho a los materiales que tuviera. Este, Vaya, ahorita que me preguntas esto, querido, me pongo a reflexionar y pues la vena de periodista la traigo desde ahí, ¿no? Desde niño siempre decía, bueno, la información, pero ¿de quién viene la información, no? Pues de los libros son los que te enseñan, entonces me acercaré a un libro para entender qué diablos me está pasando, por qué me atraen más los niños que las niñas, por qué no pasa como en la televisión, donde las caricaturas, en las telenovelas, en los programas de variedades, lo que ves es que lo normal es que los niños les gusten las niñas. Cuando no es así, ¿a dónde te acercas? ¿Qué haces? ¿De qué se trata? Entonces, por un lado, me expuse al silencio, por otro lado, me expuse a la información y justamente por eso ahora se convierte para mí en una obsesión hablar todo el tiempo de estos temas que a mí de niño no escuché, que no escuché de mis figuras de autoridad. Entonces, lo que yo hago es vociferar todo el tiempo todas estas problemáticas para que hablemos de estos temas, para que nos informemos de estos temas y para que rompamos el silencio que es el principal enemigo de todos, todas y todos nosotros, nosotras y nosotros. Claro. Y remontándote un poco a tu infancia, todo este proceso, es- ¿podemos decir que ser gay en 2021 es menos complicado que ser gay en 1990 o en el 2000? Podemos decir que es menos complicado, indudablemente, porque tenemos representaciones, porque tú prendes YouTube y tienes una cantidad de homosexuales de todas formas, tamaños, colores, diciendo todas estas cosas. Cuesta mucho trabajo que las nuevas generaciones o que las generaciones actuales de jóvenes gays entiendan lo que nosotros vivimos, entiendan que nosotros no teníamos nada, no teníamos a nadie. Lo que teníamos eran, en aquel entonces, hablo de mis 18 años, de mis 20 años, ¿no? Eran algunos bares donde te podías acercar, eran muy pocas personas que hablaban sobre estos temas y si lo hablaban todavía era como muy underground, todavía era como muy, ¿no? Entonces,
Yo creo que sí es más sencillo, yo creo que sí es más sencillo porque justamente hay una representación, porque ya le puedes prender a la televisión y seguramente te vas a encontrar un personaje gay, o porque, bueno, te metes a internet y bueno, o sea, ahí ya puedes encontrar a tu gente, ¿no? Con un simple follow y con un simple mensaje ya te estás conectando con un hombre gay. Yo sí quería conocer a un hombre gay cuando yo era un adolescente o a un adolescente gay o a quien sea que fuera como yo, no había manera de encontrarlos, no, a veces te preguntabas, ¿dónde están? Si tanto dicen que están ahí en la calle, en las estéticas, yo no los veía, decía, ¿dónde están? Y ahora yo me pongo a ver y es como de, bueno, ya ocúltense. No, por supuesto que esta es una broma. Al contrario, a mí me da mucho gusto ver todas las representaciones de hombres gays que existen, pero era muy difícil. Por supuesto que en ese sentido es un poco más fácil, pero que aún hace falta muchísimo trabajo, hace falta muchísimo trabajo. Esta anécdota la compartí en un episodio anterior y justamente la vuelvo a traer a la mesa porque me hiciste otra vez acordarme 2008 cuando estuve en Canadá. Les contaba que veía yo hombres con hombres y mujeres con mujeres agarrándose de la mano en la calle, dándose besos en la calle y decía yo, caray, ¿cuándo vamos a ver eso en México, no? Digo, es 2008, pareciera que esto ya, bueno, pues es algo normal, pero en México no era normal, te estoy hablando hace 13 años. Ahorita, como bien dices tú, vas a Ciudad de México y en todos lados hay cualquier tipo de expresión, ves homosexuales en la calle sin mayor conflicto, pero en 2008 sí era como muy extraño ver hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ahorita, como dices tú, o sea, ahorita ya es como más regular. No quisiera decir que más normal, porque creo que todavía falta mucho por hacer con la sociedad, porque la sociedad lo sigue viendo como lo rarito, como lo extraño, como lo antinatura, como lo que papá Dios no permite, que se me hace seriamente ridículo. Pero sí, coincido contigo, creo que hemos ido avanzando poco a poco. ¿Y tú crees, y es algo que yo siempre les he dicho a lo largo de este especial del Pride, que yo creo que la falta de información correcta hace que exista todo este rechazo hacia la comunidad LGBT? ¿Tú crees que sea solo falta de información o crees que hay algo más detrás? Mm, Yo creo que sí, que el eje y la base es la falta de información, porque con la información sabes qué es lo que está pasando, con la información sabes cómo hacerle frente a las cosas. Porque luego de eso, pues es enterarte de que todo lo que nos está pasando viene de una homofobia interiorizada, viene de una serie de problemas que tenemos de estigmas, de juicios y demás, viene de una sociedad que tiene la cis heteronorma, ¿no? Como norma, valga la redundancia, y si no estás enterado de todo eso, pues todo eso crees que es normal, ¿no? Crees que es normal que te violenten por ser LGBT, crees que es normal que, este, que tengamos todos estos problemas. Y la realidad es que hasta el momento que te informas y tienes una perspectiva de las cosas, es cuando las cosas comienzan a cambiar y cuando tú comienzas a tomar decisiones que son mucho más favorables para ti. Entonces, yo creo que sí, que la base fundamental es la información, porque de la información o de la falta de esta nacen los prejuicios, nacen los estigmas, nacen los odios y nacen todas estas cosas que nos hacen daño. Entonces, no, yo coincidiría contigo que la información es lo fundamental y es por lo que más debemos optar. Más adelante vamos a regresar un poco a este tema, pero ahora vamos caminando hacia el libro. Cuéntame, Omar, yo estaba haciendo, pues buscando más acerca de ti, pues para conocerte, para no llegar y nada más a ver qué se me ocurría preguntarte. Y en una entrevista mencionas el libro Quiérete mucho, Maricón de Gabriel Martín. ¿Qué significó ese libro para ti? Es el libro más importante que he leído en mi vida, indudablemente. Es el libro que me cambió por completo, que me transformó, o sea, que me hizo una persona, la persona que soy actualmente. Quiérete mucho, maricón, me hizo descubrir mi homofobia interiorizada, que era ante todo mi más grande enemigo, que yo no tenía ni la más remota idea de que la tenía, de que existía, yo no sabía. Y ese libro me hizo descubrir eso y un montón de demonios con los que cargaba, que ahora tengo mucho más domados,
y por lo cual, pues soy el hombre que soy ahora y por el cual estoy hablando contigo, querido. Si no, seguramente seguiría y estaría haciendo otras cosas. Entonces, Quiérete mucho, maricón es un parteaguas en mi vida y es la base de Un hombre en tacones. Y el propio Gabriel Martín lo sabe, y el propio Gabriel Martín me regaló una recomendación para la contraportada del libro. Entonces, es un libro que le recomiendo a todo hombre homosexual. Es un documento que te transforma, es un documento que si lo procesas de la manera adecuada, te pueden pasar cosas increíbles y puedes llegar a estados mentales de desarrollo, de creatividad formidables. Entonces yo, insisto, yo estoy aquí para recomendarles Un hombre en tacones, pero antes léanse Quiérete mucho, maricón. Y si quieren, quédense ahí. O sea, pero créanme que les va a dar muchas ganas de seguir leyendo textos como ese. Y Un hombre en tacones es justamente el texto porque, Gabriel Martínez español de Barcelona y todo lo que cuenta y es muy precioso en Barcelona. Yo he tenido la oportunidad de estar allá y entiendo muchas de sus referencias y muchas de las cosas, pero Un hombre en tacones es de aquí, es de lo que nos pasa aquí, a nivel de cancha en la zona rosa. Entonces se vuelve una experiencia muy rica leer uno y conectarte con el otro, leer el otro y conectarte con uno. Es padrísimo y se los recomiendo en serio muchísimo. Siempre es bueno hacer combinaciones enriquecedoras, ¿no? Y creo que, como dices tú, uno te va a mostrar un perfil quizá en un otro lugar y el otro te va a mostrar tu perfil más cercano, el más inmediato, ¿no? Y qué mejor que tener como una visión, una panóptica 360 del tema. Y vamos corriendo para el libro. Reiner Reisenfeld describe el libro como destruir el monstruo del silencio requiere de valentía y este libro la tiene. Se coloca como referencia para evitar que otras personas se sientan solas cuando viven algo diferente a la mayoría, gracias a la magia del yo también que sana tanto. ¿De qué va Un hombre en tacones? ¿De qué va? Va de mí. Sí, es muy fuerte que se los diga, pero sí, es un libro muy autobiográfico. Todo lo que está ahí es prácticamente real y me ha pasado y lo he vivido. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y a mí qué me importa leer un libro de esta persona que acabo de conocer? Porque pues yo conozco a Víctor, no conozco a Omar, ¿no? Estaba muy consciente de eso y entonces yo nada más me convierto en un pretexto, en el hilo conductor para hablarles de tres temas fundamentales. Identidad de género, cómo nos relacionamos los hombres gays a través de las aplicaciones de ligue y la PrEP, la profilaxis preexposición, el método más eficaz frente al VIH. Entonces, yo soy el hilo conductor para guiarlos por esos tres temas fundamentales y también para presentarles los análisis y las investigaciones y el conocimiento de más de 50 especialistas en diversas materias que van desde sexología, sociología, a comunicación, tecnología, medicina, por supuesto, activismo y demás, para que no hablo yo, sí, y yo soy el personaje central, pero quienes realmente hablan y quienes realmente educan a través de este libro son ellos, ellas y ellas. Un hombre en tacones, antes que cualquier cosa, es un documento periodístico en el cual sí se van a llevar una narrativa bastante amable, bastante digerible y sobre todo se van a llevar información, información que les va a servir, información sobre su salud mental, su salud sexual, sobre su identidad, sobre los términos que requerimos entender para poder comunicarnos de una mejor manera cuando hablamos de temas LGBT. A grandes rasgos, eso es Un hombre en tacones y de lo que va, querido. Y cuéntame, ¿qué hay detrás de Un hombre en tacones? Que hay detrás mucho trabajo, más de 2 años y medio de investigación, más de 50 entrevistas realizadas con estas personalidades. Hay mucho de mí. Luis Perelman, uno de los sexólogos más reconocidos de este país, me decía cuando lo terminó de leer, es que estás muy expuesto, Omar, es que estás muy expuesto. Yo no lo haría, yo no lo he hecho, odio escribir. De hecho, me dice Luis, y agradezco mucho que tú lo hagas y que pongas ahí todas esas cosas que yo no he dicho, que no se han dicho, ¿no? Y sí, hay mucho de mí, hay mucho en juego, hay definitivamente Bimbo creo que jamás se va a atrever a patrocinar algo que yo haga porque ese, se habla de sexo duro, fuerte, como debe de ser, directo a la cabeza,
Ya no nos vamos a andar con tonterías de andarle diciendo pipí al pene, ¿no? Ya no nos vamos a andar con tonterías de que los hombres gays cogemos con condón todo el tiempo porque nos han dicho coge con condón, cuando la realidad es que no. Ya no nos vamos a estar con rodeos. Un hombre en tacones es un grito de sinceridad y de honestidad, de ya no andarnos por las ramas y entrarle a los temas como le tenemos que entrar, como hombres adultos y responsables de nuestras decisiones. Entonces, hay mucho de mí detrás, hay mucho riesgo, pero también hay mucho conocimiento. Creo que como periodista, mi base siempre es de dónde viene tu información, cuáles son las credenciales para que tú me estés hablando de este tema, ¿no? Y si yo juntara las credenciales de toda la gente que habla en ese libro, bueno, no acabaríamos nunca. Están los especialistas que considero más calificados en cada uno de los temas que toco ahí, gente que ha dedicado su vida entera a hablar sobre los temas que se tocan en el libro. Entonces, hay mucho conocimiento detrás, y hay mucho gozo. El tiempo en el que escribí el libro fueron sin duda alguna los años más felices de mi vida y creo que se refleja, creo que es un libro muy alegre, muy educativo, que te deja con esta sensación de, todo mejora, todo está bien, hay que echarle muchas ganas y hay mucho por hacer, pero vamos caminando y vamos con paso quizás lento, pero firme y decidido. ¿Y por qué escribir un libro y no, no sé, dar conferencias o No, pues porque hacer del otras libro viene cosas, todo pero lo por un demás, libro? querido, por supuesto. No, no entiendo muy bien tu pregunta. Pues, ¿por qué un libro? Pues porque soy periodista, ¿no? Y creo que, digo, no sé, igual yo estoy hablando por mí, proyectando como cosas, pero al menos en mi caso, creo que una de las metas profesionales más grandes que puede tener cualquier persona que nos dedicamos a escribir, pues es escribir un libro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque soy periodista. ¿Por qué? Porque lo considero el punto más alto, ¿no? De esta carrera. O sea, sí, comienzas, escribes artículos, escribes columnas, escribes notas, pero pues el libro, lo romántico de escribir un libro sigue siendo al menos para mí muy poderoso, ¿no? Era una de las grandes metas de mi vida a nivel profesional. Entonces también Un hombre en tacones cierra un primer ciclo profesional con broche de oro. Vaya, yo voy a seguir en el periodismo toda mi vida porque es lo que sé hacer, ¿no? Comunicar, informar, pero, pero por eso un libro, ¿no? Pero justo lo que acabas de decir es eso, del libro vienen las conferencias, del libro viene el podcast, del libro viene un montón de situaciones que justamente estoy cuidando y estoy trabajando muchísimo para que Un hombre en tacones no solamente sea, ay, pues ya aquí está el libro, ya lo terminé de leer, adiós. No, sino que tenga una, que tenga todo un cuerpo, que tenga todo un universo de situaciones a las cuales, ya leí el libro o estoy leyendo el libro, pero también me voy a echar el podcast, pero también voy a ver qué artículos hay, pero también voy a seguir los hilos de Twitter que hace Omar. O sea, toda una situación grupal de diferentes elementos para que Un hombre en tacones sea más una experiencia que solamente un libro, ¿no? Tu universo Marvel de un hombre en tacones. No, no, Dicen, no es tan ambicioso, pero ahí está su universo chiquito, ¿no? Para los que los bueno, quieran visitar, se podría hacer una adelante. adaptación del libro para hacerlo serie, No, ahora no, que ya pues está tan de Es lo que Álvaro Cueva le ha estado gritando a Netflix desde que lo ha presentado. Y por supuesto que lo tengo pensado, ya tengo pensado cuál va a ser la escena de apertura, ¿no? Pero pues bueno, así como algún día dije, ¿cómo voy a escribir un libro y ahora está? Pues desde ahí me dio mucha seguridad para decir, pero por supuesto, nada más que me dé el tiempo, la vida y encantado. Creo que nos hace falta la gran serie gay en México, ¿no? Hemos carecido mucho de guión, el guión nos causa mucho conflicto y ahí sí hablo desde mi conocimiento como periodista de entretenimiento con más de 13 años de experiencia. Nos hace falta la gran serie LGBT en México. Estados Unidos, bueno, ha hecho innumerables. Reino Unido lleva la ventaja con Russell T. Davies y España y Veneno ya eh, nos llevaron a todos de Sí, corbata. no, Veneno es una Entonces, en joya. México hace falta la gran serie LGBT y por supuesto que esté en mi cabeza algún día
contribuir en ello, pero pues todo nace justamente de un hombre en tacones. Entonces, a ver hasta dónde nos lleva, querido. Hubo una película, recuerdo, Cuatro Lunas. ¿Recuerdas que Sí, fue un no, por escandalazo y demás? supuesto. No, 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 Pero a para ver, mí se quedó muy a corta, ver, ¿no? a ver, a ver, a ver. No, no, pero tú ya me estás brincando de televisión a cine. En cine tenemos El lugar sin límites, que es una obra maestra. Luego tenemos Sueño en otro idioma, que es una obra maestra. Y por supuesto hay películas extraordinarias como Cuatro Lunas, ¿no? Que están, o sea, el cine LGBT en México sí tiene unos exponentes bien interesantes y muy bien hechos. Pero a nivel de televisión, en televisión nos hace falta. Pero es que no tenemos una televisión que se arriesga a tomar ese tipo Claro, ¿no? Por de supuesto, no, contenidos. total y Digo, el absolutamente. Pigmenio lo hizo hace muchos años cuando Ah, iniciaba claro, y no, luego sí. Televisa empezó a tomarlo y se vendió como, Sí. wow, somos los primeros en hacerlo y nada que ver, nada más porque se dieron besos ahí y ya, pero no hay una temática como tal. No, 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 no tenemos una serie LGBT. En todo lo que acabas de mencionar seguimos siendo personajes, 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 cada vez mejores, por fortuna. Eso es innegable, cada vez mejores, pero no tenemos una serie LGBT. No tenemos la serie, o sea, no tenemos un Queer as Folk. Y hablo de Queer as Folk inglés. No tenemos un Banana Cucumber, no tenemos una Veneno, no, no lo tenemos. Este, Incluso esta serie australiana que está en Netflix, maravillosa, y que ahorita me voy a acordar. Pero vaya, nosotros, México, no tenemos una serie LGBT digna. No la tenemos hasta Pues ya ahorita. puedes comenzar a escribir Vamos el a estar guión. trabajando en ello. Ah, porque eso sí, yo siempre he dicho, el guión es la base. El Así. guión es la base. Si no hay un guión, no hay nada. Y Entonces, si el autor no colabora con el guión, se pierde completamente el mensaje de la obra. puedes encontrar buenos adaptadores. Creo que habría cuestión de que hay un diálogo. Y no, totalmente, querido, vaya. Los Javis para hacer Veneno la dijeron, la Sí, produjeron, o sea, claro. ellos hicieron todo. Y Russell T. Davies, de la misma forma, está hasta el hueso, o sea, él hace los guiones, ¿no? Entonces, no, te entiendo y te entiendo y aparte estoy de acuerdo contigo, o sea, la persona que conciba todo eso tiene que estar hiperconectado, porque claro, si tú haces un libro, si yo este libro se lo doy a adaptar a un heterosexual y no me involucro con el tema, yo no sé qué va a terminar siendo esto, ¿no? Entonces te apoyo completamente tu noción, querido. La persona que se aviente a hacer eso, pues vaya, va a tener que involucrarse por completo y sí, uno fantasea con esas cosas, pero pues ya sea yo o quien sea que haga la primera gran serie LGBT en México, híjoles, va a ser divino, ¿no? Yo creo que en tus ratos libres que tengas, como en un mes más o menos, deberías comenzar a escribir el guión. Yo creo. Estoy escribiendo otra cosa, estoy escribiendo Ah, otra ok. cosa. Yo más bien que me llegue la oferta y cuando me llegue la oferta analizamos, pero ahorita Pues ya estoy escribiendo otra cosa de la cual no te voy a decir nada más. Lo único que puedo decir es que es otro proyecto LGBT, por supuesto, pero hasta ahí. bueno, Y, te y tendré aquí justamente, de regreso. y Te tendré justamente aquí de regreso para presentarlo. verás que sí, querido, y yo con todo gusto del mundo estaré aquí presentándote. Apenas estamos empezando, ya veremos qué pasa. Mencionas que el libro, bueno, habla, tú eres como parte del libro, incluyes mucho análisis y demás, pero ¿cómo lograr ese balance entre tu experiencia personal, datos duros, o sea, como la realidad, cómo lograr esa combinación perfecta, pues, para no irte sobre de un lado nada más y lograr lo que lograste? El reto, es que ese fue el gran reto, porque yo decía, a ver, yo no quiero hacer una ficción, ¿no? No me siento listo como escritor para hacerla. Siempre he dicho, el éxito es hablar de lo que sabes. ¿Quién va a saber más de mí que yo? ¿No? Entonces, por el lado de la historia que yo quiero contar de mi historia, ya lo tengo perfecto. ¿Cómo hacer que este se convierta en un material de investigación y que corra así en paralelo, ¿no? Pues con mucho trabajo, querido, con mucha escritura, ¿no? Con una, con un pleno conocimiento de las cosas. Por ejemplo, Grindr y las aplicaciones, que es el bloque 2 del libro, apps. Pues vaya, ahí tengo ya todo porque pues yo soy un usuario de Grindr muy frecuente de que todos los días, o sea, de que todos los días, de que todo el día, yo soy Pero muy, ¿qué está muy, usted diciendo aquí? ay no, querido, pero es que es eso, ¿en qué momento nos espanta? Vaya,
Obvio, no me está espantando, estamos ventaneando, Omar. No, caray, pero es que es punto del libro, ¿no? O sea, pero tienes toda la razón, querido. O sea, ahorita ya nos estamos abriendo más y todo, pero antes era como de que nadie vea que traigo aquí mi grinder, Sí, claro, ¿no? no. Y ahora es como de, güey, who fucking cares, ¿no? Este, y entonces, bueno, pues lo sé porque lo vivo. O sea, y entonces es muy fácil, pues, escribir mis experiencias en Grindr. Cómo aderezarlas, cómo, y entonces como esta vocecita, ¿no? O sea, y sí, o sea, yo lo digo, hace poco puse un tweet que pareciera broma, pero no lo es. O sea, para mí Carrie Bradshaw ha sido un elemento fundamental en mi vida. O sea, yo como niño veía a Carrie Bradshaw y decía, puta, eso es lo que yo quiero hacer con mi vida, justo lo que está pasando en la pantalla de mi televisión. Y entonces, pues ponte a pensar en esta narrativa que Carrie se ponía a escribir y de repente decía, pero. Y entonces, en los primeros capítulos de Sex and the City, que ahorita estamos retomando todas, todos y todes, porque está en HBO Max, en HD, por favor no se pierdan esa experiencia. En los primeros episodios de Sex and the City, Carrie narraba y de repente entraban entrevistitas como con personas. Y esa era la manera en la que ellos encontraron esta narrativa de vamos a contar las historias de estas tres mujeres, pero también lo vamos a hacer de alguna manera documentado. Es una ficción documentada, ¿no? Pero justo por ahí, ¿no? Pues entonces yo me puse a reflexionar sobre el sexo sin condón y entonces me encontré en Twitter a este hombre llamado Ricardo Baruch, que es un doctor y especialista en salud pública que, tururú, tururú, y de repente pues, le mandé un mensaje así de órale, y entonces, pum, ¿no? Y entonces ya vacilando lo que te va pasando con la información, con los datos duros, ¿no? Y entonces me encontraba en la conferencia de la IAS, la conferencia de VIH más importante en el mundo, y ahí se dio a conocer el dato más importante de mi vida, ¿no? O uno de los más importantes de mi vida, que es que la profilaxis preexposición te previene hasta en un 99% de VIH aún sin el uso del condón. Y entonces, ¡pum! Ahí la cabeza me explotó y ahí estaba Damon Jacobs, quien me presentó esta cifra para decirme, y Damon entonces, ¡pum, pum, pum! Vacilando de alguna manera las cosas y conviertes a esos expertos en personajes y en personajes como tú, ¿no? Muchos de estos hombres que entrevisté pues son hombres gays y entonces hay ahí un intercambio muy rico y muy bonito y que te puede permitir entrarle desde lo informal, pero entrar y luego entrarle de lleno a la formalidad y a su especialidad. Entonces, mucho trabajo, mucha escritura, mucho leer y releer para entregarles un texto que se lea suavecito, bien y que digas, o sea, si este cabrón me está diciendo que de repente ya se animó a coger sin condón, pero también me está diciendo sobre la responsabilidad de las relaciones sexuales, sobre las consecuencias que puede haber al respecto, sobre el placer, sobre indetectable, intransmisible, sobre un montón de cosas, ¿no? Y no es solamente pues el morbo de, pues este güey, porque pues insisto, si yo fuera Ricky Martin, me valdría gorro y les cuento mi vida y ya, pero pues sé que no, entonces por ahí más o menos es el asunto de justamente meter esos dos elementos al trabajo, querido. Seguimos pensando que si un hombre le hace así, ¿no? Es gay. Y un hombre heterosexual le puede hacer así y puede no ser gay, puede ser heterosexual o puede ser bisexual o puede ser asexual o puede ser what the fuck, o sea, ¿en qué momento aprendimos todas esas cosas? Pues más bien las aprendimos en el momento en que nadie nos las enseñó correctamente, en que nunca tuvimos la plática. En 2018 comenzamos con el protocolo INPREP, que es el primer gran esfuerzo para ver si PrEP puede ser una política de salud pública en México. Y estamos hablando de un protocolo que fue para 3,000 personas. Todos desde nuestra trinchera tenemos que subirnos a esto, porque tarde o temprano ese es un tema que nos toca a todas, todos y todes, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que tienen que ver con la lucha de las personas que viven con VIH hacia el abasto de medicamentos, ¿no? De servicios. Tremendo capítulo con Omar Ramos. Creo que tocamos temas importantes, temas relevantes, temas que son necesarios y que muchas veces no nos gusta tocar. La siguiente semana continúa mi conversación con Omar Ramos y platicamos del PrEP. ¿Qué es el PrEP? El tema de la homofobia, en qué viene a sumar este libro a la lucha contra la homofobia y un par de temas más que creo son elementales. Como te decía al inicio de este episodio, en el mes de agosto arranca el especial de salud mental donde hablaremos
de todo, de lo importante de la terapia, de la ansiedad, de la depresión y del suicidio. Temas delicados, temas importantes y temas que creo nos cuesta demasiado hablar. No olvides compartir los episodios de Cositas de Niños para que el mensaje llegue a más y más personas. Como siempre, te lo digo, si te gustó el episodio, pulgares arriba. Si me ves a través de YouTube, ya sabes, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que recibas una notificación cada que subamos nuevo material aquí al canal de YouTube de Cositas de Niños. Si me escuchas en plataformas de audio, ya sabes, Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de audio en las que Cositas de Niños está disponible. Por favor, suscríbete al podcast para que estés al día con los nuevos episodios de Cositas de Niños. No se te olviden seguir las redes sociales de Cositas de Niños el podcast en Instagram, en Facebook y Cositas de Niños en Twitter, donde, vas a encontrar material que, viene a enriquecer el contenido de los episodios semanales. Vas a encontrar artículos súper interesantes, están los avisos semanales de Cositas de Niños y muchísimas cosas que hay en nuestras redes sociales. También, si me quieres mandar un correo electrónico, me lo puedes mandar a cositasdeniñoselpodcast@gmail.com. Pero sin más, esto fue el episodio 23. Sí, ya pasamos la mitad de la temporada. Se acerca ya el final de esta temporada, de la segunda temporada de Cositas de Niños.